Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación del día de hoy del programa Puntos de Vista, que tiene un invitado muy especial para todos ustedes. Se trata de Yuri Enrique Rodríguez, quien es el candidato a diputado por la circunscripción número 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Yuri Rodríguez, Yuri Enrique, como prefiere que le llamen, quien está aspirando a una diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Antes de comenzar la entrevista, yo quiero participar nuestro pesar, nuestro dolor por el fallecimiento de Franklin Almeida Rancière, un destacado político dominicano que fue de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y ahora militaba en la Fuerza del Pueblo, quien ha desaparecido. Era una persona muy apreciada por mi madre Pía Rodríguez, por todo el país, por mí en particular, un don de gente muy apreciado. Acompañó a Franklin durante toda su vida. Quisiera compartir contigo esta pena con el que iniciamos este programa. Bueno, muy lamentable también don Franklin Almeida, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex ministro de Interior y Policía, que sin importar que uno estuviese de acuerdo o no con él, sus contribuciones a la nación ahí están. Así es. Bien, pues vamos a entrar en materia ahora. ¿Cómo van las aspiraciones de Yuri Enríquez para esta diputación en la circunscripción 1 del Distrito Nacional? Bueno, ya nos quedan muy pocos días para el próximo domingo 19 de mayo. El trabajo principal que estamos haciendo actualmente es un trabajo sobre todo de mucha presencia en los medios de comunicación, mucha propaganda, como se le decía, digamos, en el pasado, y sobre todo el trabajo electoral, que es el trabajo que nos permitirá a nosotros poder calificar en la primera plaza del Partido de la Liberación Dominicana para entrar, como decimos en buen dominicano, de fly al Congreso. ¿Por qué Yuri Enrique quiere ser diputado? Mire, yo creo que nosotros tenemos graves desafíos en nuestro país, sobre todo desafíos de diálogo. Y yo quiero ser un diputado capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad dominicana. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué prefiere usted? ¿Un diputado, una persona, un político que viva de la confrontación como una manera de estar en el mundo? ¿O un diputado que en este caso sería Yuri capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad? ¿Y por qué es tan importante eso? Hace más de una década que nosotros no nos sentamos a dialogar sobre los problemas estructurales de nuestro país. La última vez fue en el año 2014 con el Pacto por la Educación, pero posterior a eso, ni los políticos ni ninguno de los otros sectores importantes de la sociedad dominicana nos hemos sentado a hablar de absolutamente nada. No nos hemos ni preocupado ni ocupado. Yo creo que eso es muy grave porque no tenemos una hoja de ruta para el futuro de nuestra demarcación, que es la circunscripción número 1, pero tampoco hacia el país. Además, yo creo que aquí hace falta una buena representación. Y un buen representante es aquel que está en la cotidianidad del ciudadano, que conoce sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos. Y yo creo que es muy importante que nosotros como políticos, cuando vayamos al Congreso, no seamos representantes de nuestras creencias, sino de la gente. Y ese es mi objetivo. Bueno, comencemos entonces por el principio. Yo quisiera que mis televidentes supieran quién es Yuri Enrique. ¿Cuál es tu trayectoria? Sí, yo soy un joven abogado, tengo 29 años de edad, el miembro del Comité Central más joven del PLD a nivel nacional. Y bueno, mi vida política inició desde la universidad, donde gané 2 elecciones al Comité Estudiante de Derechos de las Pucamaima, en donde fui secretario general. Y posterior a eso, pues a mis 18 años, 19 años, me inscribí, milité, comencé a militar en el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, ya tenemos 11 años en esto. Es la primera vez que ostento una candidatura a cualquier cargo aspiracional y bueno, esperando contar con la confianza de la gente. Sí, y es bueno decirle a los televidentes que tú eres una figura muy conocida en la radio porque coordinas
el sol de los sábados, así que háblame de esta experiencia tan interesante, bueno, porque hay muchos jóvenes que comparten contigo sí, diversas ideas. Yo estoy todos los lunes con Cavada en un segmento que se llama Usted tiene la palabra, y los sábados soy el coordinador del Sol de los Sábados, que es como dicen el Martínez Pozo de los sábados, ¿verdad? Sí. Algo parecido a eso. Bueno, una experiencia extraordinaria porque es un grupo muy diverso en donde nosotros podemos debatir de cualquier tema. Regularmente ninguno estamos de acuerdo entre nuestras posturas, pero lo hacemos en el marco del respeto. Y yo creo que eso es lo más importante, poder demostrarle a la gente que hay una nueva generación, tanto en la comunicación, en la política, que tiene la capacidad de debatir los temas fundamentales de nuestro país. Y no porque seamos jóvenes, porque la juventud no es un valor en sí mismo, es una condición biológica, pero no es una virtud. Bien, por lo que también yo siempre dejo eso claro, la juventud no es sinónimo de garantías ni de resultados. Tenemos que buscar jóvenes, votar por jóvenes, pero que se hayan preparado, que tengan las suficientes cualidades como para poder estar en el Congreso de la República. Yo lo analizo y lo menciono, digo, tanto daño que le han hecho los improvisados a la política, que han desprestigiado esta profesión. Y es importante que también la gente haga conciencia y sobre todo en la circunscripción número 1, que es una demarcación que la gente es bastante crítica, la gente es muy acuciosa, le gusta escuchar lo que tiene para decir el candidato o la candidata. Pues bueno, que cuando vaya a ejercer su voto, que mire, doña Dania, no, cuando usted echa el voto, como decimos en buen dominicano, ¿verdad? Usted no está depositando en esa urna un papel, usted está depositando su confianza. Por lo que cuando la gente va a unas elecciones y dice, bueno, busco marcar la cara de Yuri, marco esa cara y la deposito en la urna, me está depositando su confianza, algo que yo no puedo traicionar. Por lo que yo creo que son experiencias que uno ha venido viviendo, que a mi corta edad, gracias a Dios, ya la tengo y que yo creo que la sabiduría, como dice inclusive la palabra, la sabiduría vale más que el oro. Así es. Por eso a mí, aunque usted me está entrevistando, me gusta mucho más escucharle a usted que usted me escuche a mí. Hablando de escuchar, la experiencia tuya como coordinador del Sol de los Sábados te ha dado una plataforma de conocimiento para la gente de quién tú eres, fundamental, cuáles son tus planteamientos, pero también te ha dado un know-how, como se dice ahora, un conocimiento de lo que es el pálpito de lo que siente el pueblo. Así es. ¿Cómo te ha llegado esta experiencia de estar en contacto con el público a través de la radio y qué te llevas de ellos que tú quisieras reflejarlo si llegas al Congreso? Mire, he comprendido que el gran problema de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños, pero no a cumplir los sueños de la gente. Así es. He comprendido que un político tiene que ser un intérprete de los sueños del ciudadano, pero para eso hay que saber que no se puede cambiar la sociedad sin transformar a la persona. No podemos transformar el colectivo sin transformar al individuo. Y por eso las propuestas principales que yo tengo, sobre todo mi propuesta principal, que es el Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos, sus 3 pilares, a propósito de que soy el número 3 en la boleta, Tienes muy buena posición. Sí, así es. Sus 3 pilares, digamos, son propuestas para mejorar el capital humano, para mejorar a la persona. Porque yo siempre se lo digo, para ser mucho más llano, el mismo dominicano, la misma persona que va a los Estados Unidos y cumple la norma, es el mismo dominicano que aquí la incumple. No es una persona distinta. Pero lo que hay que preguntarse, la reflexión que hay que hacer es qué estamos haciendo nosotros como sociedad de manera distinta para que el ciudadano aquí la incumpla. A propósito de eso, cuando van a Nueva York, como dice la gente con relación a Estados Unidos, no tiran la basura al piso, pero cuando están aquí lo hacen. Así es. ¿Lo sientes que es así? Efectivamente, lo siento, no, esa es la realidad. Entonces, a ver, detallemos el Plan Hostos, sus 3 vertientes: educación, orden y nueva cultura ciudadana. En el criterio de educación, lo primero que nosotros queremos hacer es devolver la moral y cívica al sistema educativo de nuestro país. Y por eso hemos lanzado una página que se llama moralycivica.com, en la que la gente puede registrarse y que ese registro funcione como una firma para ser sometido ante el Consejo Nacional de Educación. Es una muestra también de que yo no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo, ¿cierto? Pero vinculemos la moral y cívica al tema de la inseguridad, de la delincuencia. Los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad, jóvenes igual que yo. Ahora bien, hay que hacerse una pregunta.
¿Qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Que salga a matar, a robar, a atracar. ¿Tuvo que ver la policía en la formación pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? En lo absoluto que no. Sí. Tienen que ver las instituciones de corte social por parte del Estado, como educación, salud, cultura, deporte, junto con la familia, en Así la es. correcta crianza de ese niño o de esa niña. Le propongo que ampliemos el tema, pero luego de una pausa De comercial. acuerdo. Volvemos con ustedes, no se vayan. Yo soy parte de la generación de la moral y cívica. Cuando yo estudiaba en la primaria, en la intermedia y luego en la secundaria, había una cartilla de moral y cívica que nos enseñaba cómo respetar la bandera, cómo respetar el himno, cómo intercambiar con las personas. Pero de buenas a primeras, en un pasado reciente, desaparecieron las cartillas y desapareció el tema de la moral y cívica. Yuri Enrique está tratando de tener eso como un estandarte si llega a ser diputado. Yo quisiera que él nos explicara a todos la importancia que tiene la moral y cívica para una sociedad en la que tenemos tantos problemas existenciales. La moral es la actuación colectiva de la ciudadanía, ¿cierto? Y combinado con la cívica. ¿Y por qué? A ver, vamos a ilustrarle a la gente por qué es tan importante. Aquí se ha hablado mucho a través de los años de la reforma a la policía, por ejemplo. Así es. Todos los gobiernos se esmeran, se esfuerzan en intentar reformar la policía. Ahora bien, nosotros podemos traer todos los activos policiales de Suiza y pagarle $5.000 a cada uno. ¿Y usted sabe lo que va a ocurrir? Los actores delincuenciales seguirán siendo los mismos. Porque la policía tiene un rol de reprimenda y de persecución, no de prevención. En la República Dominicana hay dos tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. La mayoría de políticos se dedican a los problemas coyunturales porque tienen una solución estética y además, que eso es lo peor de todo, tienen rentabilidad electoral. Ahora bien, en mi caso, yo me quiero dedicar y me estoy dedicando a los problemas estructurales de este país. Y la moral y cívica es fundamental para nosotros poder transformar la conducta ciudadana. El tercer pilar, por ejemplo, del Plan Hostos, que es una nueva cultura ciudadana. Yo siempre digo una frase, que es que a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Nosotros tenemos un grave problema de convivencia social en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuándo comienza ese problema de convivencia social en nuestro país? En el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Vecino, ¿por qué me cogió el parqueo? Vecino, y ese ruido a deshora. Vecino, ¿por qué está reformando a las 6 de la tarde cuando usted sabe que el horario es hasta las 5? Así es. Bien, parece un poco gracioso y elemental, pero es ahí que inicia. Porque antes de usted salir de su casa, ya usted sale prejuiciado. Así es. Sale agobiado. Entonces no es sorpresivo que tengamos más muertes por riñas y por violencia que por delincuencia común. Eso refleja, la estadística refleja el grave problema de convivencia que nosotros tenemos. Y el segundo pilar del Plan Hostos, que es el orden, porque nosotros vivimos en una noción de desorden generalizada, en una cultura del caos, que comienza por el tránsito. La gente cuando abre la puerta de su casa sale agobiada porque sabe el caos que se va a encontrar en la calle. Ahora, ¿cómo podemos transformar, cómo podemos buscar una solución a esa situación? Bueno, tenemos un régimen de consecuencia inefectivo, que prácticamente es inexistente. La gente no respeta la autoridad y el concepto del Estado ausente es cotidiano en nuestras calles. Ahora bien, eso tenemos que fortalecerlo, el régimen de consecuencias, pero también tenemos que generar un régimen de incentivo que provoque que el ciudadano quiera cumplir con la norma, que provoque que el ciudadano quiera ser bueno. Mire lo que me pasó, doña Dania, cuando yo hice mi video de lanzamiento de la candidatura corriendo por toda la ciudad, literalmente hacia el Congreso, como dicen los gringos, running for Congress. Y bueno, también promoviendo la salud física y mental, porque yo hago deporte. Y en horas estamos grabando en la Gustavo Mejía Ricard con Churchill. Ahí
en esa intersección, si usted viene en dirección norte-sur, es decir, de la Kennedy a la 27, no se dobla a la izquierda, ahí donde están los multicentros y las plazas, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué ocurre? Se metían motores, se metían jipetas, se metían vehículos, un desorden. Y yo digo, vamos a grabarme corriendo a través del desorden para que salga en el video. Bueno, en la isleta de la Churchill, nosotros colocamos un trípode y una cámara. ¿Y usted sabe lo que ocurrió cuando comenzamos a grabar? ¿Qué? Nadie se metió, porque nadie quería ser puesto en evidencia haciéndolo mal hecho. Ah, entonces necesitamos cámaras. Bueno, necesitamos incentivos en sentido general para nosotros poder lograr desmotivar a que el ciudadano incumpla con la norma. Colocar ese trípode y esa cámara fue implícitamente un incentivo para disuadir al ciudadano de incumplir con la normativa. Entonces podemos generar una serie de incentivos como que, por ejemplo, si usted en el año no tiene ningún tipo de multa o infracción, usted ha sido un ciudadano ejemplar, bueno, que la placa le valga la mitad, que el marbete le valga la mitad, o exonerarlo del pago del marbete porque usted es un ciudadano ejemplar. Eso va a motivar a que el ciudadano quiera cumplir con la norma, que sea decente. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que trabajar en transformar la conducta ciudadana en este país. Cuando comencemos a organizar, a ordenar este país, esta demarcación, entonces usted verá que muchas otras cosas se van a arreglar por cascada. Y no es un tema ni siquiera del nivel adquisitivo o educativo que tenga la gente. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda, como dicen los jóvenes, el teteo que se armó el año pasado para Halloween, en octubre, en la zona colonial, que fue casi vandalizada la zona colonial. Ahora bien, posterior a eso me hacían una entrevista y me preguntaban, Yuri, eso es un tema de clasismo, porque la gente que estaba ahí no tiene educación. Y yo le digo, no, no se trata de eso. Si el caos en la circunscripción número 1 fuera una excepción, yo le podría dar razón. Pero el caos en la circunscripción número 1 es cotidiano. El mismo caos que usted ve ahí, usted lo ve en Piantini, aunque de manera distinta, pero lo ve, se refleja en Naco, en Piantini, en el ensanche Paraíso, en los sectores de mayor poder. Por ejemplo, los motoristas que se les trayan en las puertas es en todo el país que está ocurriendo. Por ejemplo, pero y no además, hay régimen de consecuencias. No hay régimen de consecuencias. Ya yo tengo varias puertas dañadas en mi carro. Pero además, incluyendo una que me pasó viniendo para Colorvisión. Imagínese usted esa realidad. Pero además, ¿por qué yo digo que no tiene que ver muchas veces con el nivel educativo? Porque mucha de la gente que vive en esos sectores de mayor desarrollo tienen grado, maestría, doctorado, pero su instinto de supervivencia se impone por el desorden que vive. Si usted tiene una hora en un tapón y quiere venir un ciudadano creativo, cómico, a colocarse por delante de usted, robándole su tiempo y su esfuerzo, ¿qué usted va a hacer? Lo va a intentar impedir a toda costa. Y entonces ahí se daña la convivencia pacífica de los ciudadanos. Entonces es en ese tipo de detalles que nosotros tenemos que comenzar a trabajar para poder entonces desarrollar nuestra demarcación. ¿Y cuáles leyes concretamente se podrían establecer para evitar lo que tú dices? No, nosotros tenemos suficientes leyes, doña Dani. Ya. El problema es que no se cumplen. Por ejemplo, la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, que es una ley relativamente reciente del año 2017, es una ley que nosotros no sabemos en qué porcentaje se está aplicando. Y esa ley dice que se iba a ponerle puntaje a las licencias, pero no se está haciendo. El régimen de puntos a las licencias, pero no se está haciendo. Entonces, no se está haciendo. Hay una propuesta bastante clara que yo propongo, que es crear el primer método de evaluación legal de la República Dominicana. ¿Y con qué se come eso? Bueno, en gerencia, y usted lo sabrá, lo que no se mide no mejora. Así es. Lo que no se evalúa no mejora. Entonces no puede ser que cuando el Congreso emana una ley, inmediatamente los congresistas se desentienden de esa ley y no ejercen su rol de fiscalización. Pero es tan tal que la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre tiene una institución específica para la aplicación de esa ley como política pública, que es el Intran, por ejemplo. Y nosotros no sabemos qué se está haciendo con eso, pero eso es un rol del fiscalizador, del congresista. Por lo que nosotros no tenemos que crear nuevas leyes, tenemos que hacer que las leyes que existan se cumplan. Así, bien, pues con esta palabra vamos a pasar a una pausa y retornamos con todos ustedes. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con Yuri Enrique, quien es candidato, aspira a la Diputación por la Circunscripción 1 por el PLD. Y justamente yo quisiera aprovechar su presencia para que analizáramos la importancia que tiene la Circunscripción 1 Claro. en términos políticos. La circunscripción número 1 del Distrito Nacional es el faro económico, político y social, no solamente del Distrito Nacional, sino de todo el país. Tenemos los 3 poderes del Estado en nuestra demarcación, tenemos un nivel de desarrollo económico. ¿De dónde a dónde va? Para que los televidentes tengan una idea. Bueno, de la Luperón al puente de Duarte o Bosch o Flotante y de la Kennedy al Malecón, ese cuadrante. Ya. Es decir, si usted vive desde la zona colonial hasta los Cacicazgos, usted vota por Yuri. Y se vive desde la Kennedy hacia abajo también. Es decir, Serrayés, Paraíso, Naco, Piantini, todos esos sectores. O sea, es el poder económico y político que está en la 1. El poder económico y político del país está en la circunscripción número 1. Ahora, la situación es que esta demarcación es una demarcación también heterogénea, y hay que señalarlo porque la mayoría de esos sectores tienen un extrarradio o bolsón de pobreza a sus alrededores. Por ejemplo, si usted va a Naco, está La Yuca. Si usted va a Bellavista, está lo que se llamaba anteriormente el Semillero y ahora el Progreso. Y así sucesivamente usted va viendo. Solamente sectores como los Cacicazgos, Piantini, Gascue, no tienen esos bolsones de pobreza. La importancia es fundamental. Mire, yo le decía a un amigo, mira, yo creo que tanto afán que nosotros tenemos por el turismo de sol, playa y arena, y el turismo el ecoturismo sobre todo muy relacionado al medio ambiente, pero nosotros somos la primada de América. El eslogan de esta ciudad, de la ciudad de Santo Domingo, debería ser la primera desde 1492. Así es. Y eso es un eslogan que me parece atractivo, que llama la atención para la ciudad, para que la gente en el extranjero quiera visitar esta ciudad, cargada de cultura, de arte, de historia, pero que no lo exponemos, no lo vendemos. Y yo también creo que como diputado de esta demarcación es mi responsabilidad potenciar las capacidades de mi circunscripción, que es la número 1 del Distrito Nacional. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos la primera zona colonial, el primer asentamiento colonial del Nuevo Mundo, y nosotros no explotemos eso de una manera, digamos, que provoque el enriquecimiento de la gente que vive aquí en la 1? Usted va, por ejemplo, a ciudades que no son ni siquiera capital, como Cartagena de Indias en Colombia. O Medellín. O a Medellín. Pero bueno, en Cartagena de Indias, que tienen una ciudad colonial similar a la nuestra, y es una ciudad amurallada, peatonal, y que solamente pueden acceder en vehículos los propietarios de la zona o taxis autorizados. Nosotros deberíamos permitir que la zona colonial se convierta nueva vez en un espacio, en un área de esparcimiento para el ciudadano. Porque lamentablemente a causa de la inseguridad nosotros no tenemos áreas de esparcimiento en la demarcación, muy pocas. Tal vez el Parque Mirador Sur, los parques que están entre nuestros sectores y la zona colonial. Por lo que yo creo que nosotros deberíamos lograr que la zona colonial sea lo que yo he llamado espacios de cero tolerancia a la delincuencia. Que podamos generar perímetros permanentes de cero tolerancia a la delincuencia, como muchísimas calles que nosotros tenemos en el polígono central de la ciudad que están cargadas de restaurantes y de comercios. Deberían ser calles en donde la policía municipal pueda tener un control absoluto junto con las demás autoridades del orden y de la persecución, para que la gente pueda disfrutar libremente en una ciudad que tiene un déficit, por ejemplo, de parqueos. Entonces, yo creo que tienen que llegar al Congreso diputados que vivan la cotidianidad de la ciudad, que sepan lo que el ciudadano está viviendo y que entonces le podamos buscar soluciones. A todo lo que yo he planteado, no hay que buscarle soluciones desde la NASA, no hay que ser ingeniero aeroespacial. Las soluciones son muy claras y se pueden concretizar. Por ejemplo, yo propongo que creemos el primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas de la capital, sin importar el partido político al que pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo para poder trazar una hoja de ruta de nuestra ciudad. Se habla mucho del tema del caos en el tránsito, pero vamos a ponerle otro ejemplo. Vamos a ubicarnos en el polígono ahí, en el perímetro de la Avenida México.
donde hay más de 16 instituciones públicas. Está la DGI, el Ministerio de Hacienda, lo que se conoce como el Guacalito, el Palacio de la Policía, varias superintendencias. Si usted continúa así nombrando, solamente una de esas 16 instituciones tiene parqueos suficientes para sus colaboradores, que es el Banco Central. Sin embargo, las demás instituciones no solamente no tienen parqueo para sus colaboradores, sino para el ciudadano, porque son instituciones que ofrecen servicio a la ciudadanía. Entonces, el ciudadano que va a adquirir un servicio tiene que durar media hora, una hora, intentando buscar un parqueo para que un parqueador le consiga el parqueo. Eso yo creo que es irracional. A la alcaldía, junto con el Poder Ejecutivo y los congresistas de esta demarcación, hay que solicitarle que generemos una mesa de discusión donde podamos descentralizar la administración pública de esos polígonos centrales que van a vivir siempre sumergidos en el caos del tránsito. Pero ese no es el único sitio, pasa lo mismo en la feria. ¿Quién encuentra un parqueo en la feria? Absolutamente nadie. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que comenzar a visualizar para poder encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Pero ¿se necesitan leyes específicas para la En lo circunscripción absoluto 1? que no. No. En lo absoluto que no. Tenemos una ley de, por ejemplo, de reordenamiento o de ordenamiento más bien territorial. Territorial. Pero para que ese tipo de cosas ocurran, simplemente se requiere de la voluntad política tanto del Poder Ejecutivo como de la alcaldía, porque son decisiones que se toman mediante resoluciones o mediante un decreto presidencial. Entonces no se requiere de un proceso de emanar o evacuar una ley que sabemos lo traumático que es en el Congreso de la República para poder solucionar ese tipo de situaciones. Yuri, ¿cómo está el posicionamiento del PLD en la 1? Bien, bien, el Partido de la Liberación Dominicana está muy bien colocado. En mi caso, los trabajos, los estudios que he estado viendo nos colocan punteros dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que seguir manteniendo de aquí al próximo 19 de mayo. ¿Y las encuestas qué están diciendo? Sí, punteros, definitivamente, porque mire, yo he dicho algo, doña Dania, que es importante. El Partido de la Liberación Dominicana necesita de actores capaces de exponerse ante la opinión pública con suficiente validez y con suficiente legitimidad social para su sobrevivencia. Porque sin importar lo que pase este próximo 19 de mayo, se gane o se pierda la presidencia, nosotros vamos a comenzar unos procesos de reforma a nivel nacional que el Partido de la Liberación Dominicana necesita actores voceros capaces de exponerse sin ningún tipo de temor. Y eso es lo que yo estoy representando, eso es lo que la gente quiere, que los políticos hablen con ellos. Y yo le hablo a la gente con suficiente sinceridad y sensatez como para poder generar niveles de consenso dentro de nuestra sociedad. ¿Y cómo siente a la gente con la que tú interactúas? Muy bien, muy bien. Yo comparto mucho, me vinculo mucho con la gente todos los días, como en la casa de los compañeros, toda la noche tengo reuniones con familias que les agradezco realmente que me abran las puertas de sus casas para yo poder contar la propuesta, hablar de la propuesta, explicar la propuesta cara a cara, pero también para que conozcan al Yuri persona, no solamente al Yuri político, al Yuri candidato, porque yo creo que por encima de los colores están las personas y eso es muy importante. ¿Y qué es Yuri persona? Cuéntaselo a los televidentes. Bueno, yo soy un tipo normal, no creo que haya nada de especial en mí. Me gusta mucho la lectura, leo mucho, me gusta mucho la música, escucho todo tipo de música. Me fascina lo que los jóvenes dicen ahora, la música vieja, pero para mí eso no es viejo, para mí es música bellísima. ¿Te gustan los panchos? Sí, claro, A mí también. yo colecciono vinilos y tengo un No. tocadiscos en la casa. Me gusta mucho practicar deporte, practico todo tipo de deporte, juego mucho fútbol, hago natación, por lo que soy una persona muy activa y muy interesada en la vida, en sentido general. Me genera mucha curiosidad la vida. Así es. Sí. Entonces, ¿estás preparado ya para ese escrutinio de esa gente con la que estás interactuando? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que la gente también tiene muchas inquietudes, la gente tiene muchas necesidades, tanto material como espiritual. La gente tiene muchos vacíos que yo creo que los políticos no hemos logrado ser referentes de esas necesidades.
porque es muy difícil que usted pueda ser un intérprete de los sueños de la gente si no los escucha. Así es. Y yo lo que me dedico es a escuchar a la gente. Cómo no, bien. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado Yuri Enrique. No se vaya. Conversamos en el día de hoy con Yuri Enrique, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 de la capital dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana. Hablemos un poco de encuestas, cómo se está percibiendo que va a pasar el 19 de mayo. Bueno, a nivel congresual nosotros estamos apoyando en la Alianza Rescate RD la candidatura de Omar Fernández a la senaduría del Distrito Nacional. Y bueno, esa alianza es en términos particulares en las candidaturas uninominales, es decir, a la senaduría, y en las plurinominales, que son las diputaciones, pues cada partido tiene su boleta, por así decirlo. Por lo que Omar está muy bien posicionado, aventaja a su más cercano contendor y entendemos que será el próximo senador de la capital, como dice su eslogan, el senador que queremos, ¿verdad? El senador que queremos. Y en mi caso, pues también las encuestas señalan un excelente posicionamiento de cara a este próximo proceso. Pero recordarle a la gente, simpatía no son votos. Y un candidato solamente gana con votos. Y es importante que la gente este próximo 19 de mayo pueda movilizarse de cara a querer tener mayor decencia en el Congreso. Yo creo que al Congreso hay que adecentarlo, creo que al Congreso tiene que ir gente responsable, inclusive me atrevo a decir más que gente seria, gente responsable. Así es. Y yo creo que al Congreso también le hace falta mucho, le hace falta amor por la gente, querer al ciudadano y que lo que salga de ahí sean leyes que quieran al ciudadano, no solamente vinculados a los intereses partidarios, a los intereses particulares, a los intereses personales o políticos, sino también vinculados a los intereses de la gente. Y yo creo que la ciudadanía tiene que dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones. Y eso solamente lo podemos generar nosotros los políticos, cuando estamos en esos cargos, como le llaman. Yo diría que posición, es una posición para el servicio, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una comunicación constante. De hecho, mi eslogan, que es Ganemos el Futuro, yo he desarrollado una propuesta que se llama el futuro en vivo, ¿no? Que es el futuro ahora. Porque para uno poder construir un gran futuro, primero tiene que construir un gran presente. Y es fundamental para nosotros construir un presente con la ciudadanía. Así es. ¿Y cómo ves la Alianza Rescate RD entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD? No, muy bien, cada día más nos consolidamos y esto es importante porque es un ejercicio de sinceridad de la oposición, sobre todo un ejercicio de entendimiento de cara a comprender que en la República Dominicana históricamente solo hemos tenido dos partidos y el partido que está en el poder se convierte en un partido hegemónico. Eso es lo que la historia señala. Y yo como investigador no puedo obviar esa realidad, tampoco puedo ser mezquino y decirle a la gente otra cosa. Pero es importante también que la oposición pueda unirse de manera seria, de manera responsable, de cara a las elecciones, de manera sincera, diría yo, para que los senadores que están en la alianza puedan salir beneficiados con el voto de la mayoría de la gente. En las pasadas elecciones asombró a todo el mundo el alto nivel de abstención y además la compra de votos. ¿Cómo se están preparando ustedes como partido para evitar que pase de nuevo esto? Con el tema de la compra de votos, la Junta Central Electoral ha dado un paso importante, que es que ha colocado el plazo para duplicar la cédula o sacar lo duplicado de la cédula más bien hasta el 16, 17 de mayo. Pero ese plazo debe establecerse hasta el mismo 19 de mayo hasta las 6 de la tarde. ¿El mismo día de las elecciones? Sí, como se ha hecho en ocasiones anteriores, ocurrió también en el año 2016. ¿Por qué eso es importante? Porque una persona que pretende comprarle la cédula a otro para que vote por su preferido o no vote, se abstenga de votar, va a tener ahora el problema de que aunque le compre la cédula, el ciudadano va a poder sacar un duplicado hasta el mismo día de las elecciones e ir a votar. ¿Y eso no podría hacer que más gente vote y guarde la cédula consigo? ¿Y si tiene un duplicado?
¿En qué sentido usted? En el sentido de que pueda vender su voto y tener su cédula propia y votar, por Bueno, cualquiera. pero entonces ahí se le cae el negocio al que compra la cédula. Y ese Se le es, cae el negocio, claro, explícame eso es lo bien esto. importante. Bueno, porque corre el riesgo de lo que usted está diciendo, Ya. que haga la compra de la cédula y que el ciudadano vaya y saque su duplicado y entonces vote, inclusive por uno contrario al que el comprador ha favorecido. Y yo No. lo estoy diciendo con mucha llanura esto, Wow. porque la gente tiene que, la gente tiene que primero tener políticos sinceros, pero también saber lo que se da en ese tipo de Ya. escenarios. Y lo que ocurrió el 18 de febrero con la colocación de carpas alrededor de los recintos electorales, no estaban entregando ahí panfletos cristianos ni de los testigos de Jehová, estaban haciendo unas transacciones de cédula, por lo que es importante que la Junta Central Electoral pueda extender ese plazo de duplicado hasta el día de las elecciones, porque si no, aunque lo haga hasta el viernes 17, el sábado, quienes van a comprar la cédula lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Le está dejando un día de gracia y yo creo que eso no debe ocurrir. Me gustaría una exhortación tuya a los televidentes para votar ese día. Bueno, si a usted le ha parecido sincera y sensata mi explicación y mis actuaciones también, pues recuerda que cuando usted va a votar, usted no va a depositar un papel en una urna, usted va a depositar su confianza. Y en la boleta solamente hay un candidato que se llama Yuri, no hay perdedera, no hay otro más, por lo que estoy en el número 3 de la casilla del PLD y del PRD. Ojalá poder contar con su confianza el próximo 19 de mayo. Yuri, me gustaría tu opinión sobre la situación haitiana que cada vez Sí. se hace más difícil para el país. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que de una vez y por todas cumplir con las leyes que nos hemos dado. Y si tenemos una ley general de migración que está ahí, es la ley que tenemos, ¿por qué nos cuesta tanto cumplirla? Yo creo que el primer paso es comenzar por ahí, con cumplir con la norma migratoria. Y el segundo paso es sincerizarnos, no tratar este tema como un tema politiquero, este es un tema serio. Y este es un tema de Estado, es un tema de nación. Por lo que nuestra valoración, nuestro comportamiento en el sentido diplomático tiene que ser un comportamiento ecuánime y tiene que ser un comportamiento de exigencia ante la comunidad internacional, pero con astucia, no yendo a dar un ultimátum ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como que si nosotros tuviésemos igual o mayor poder que los Estados Unidos o que el Canadá o que Francia. Tenemos que comprender que nuestra actuación diplomática tiene que ser mucho más inteligente de cara a esta situación, sin que tratemos esta situación de manera politiquera por la amenaza, el peligro y la responsabilidad que este tema significa para los ciudadanos dominicanos. Siguiendo en el plano internacional el tema del ataque de Israel a Irán en represalia al ataque que había recibido. Y ¿Cómo viceversa. ves eso? ¿Y cómo podría afectar la paz mundial y casi orillarnos a una tercera guerra mundial? Bueno, yo creo que todavía para una guerra mundial no hay, digamos, indicios que me provoquen decir a mí que hay o que estamos mucho más cercanos al abismo de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, la situación que ahí está ocurriendo es de suma gravedad, Mm, porque es una situación basada en el fundamentalismo de las creencias. mm. Y eso provoca que la gente se entregue literalmente a muerte a intentar imponer su postura. Por lo que cuando vimos los ataques de Irán a Israel, nosotros pudimos ver que Israel con su método de defensa pudo evitar esos ataques y los que llegaron fueron avisados previamente por Irán. Entonces es, digamos, una realidad de mantener la fiesta en paz, pero demostrando la capacidad que tengo de ataque, ¿no? Digamos que ese es el juego que Ya. hasta ahora hemos tenido con esas dos naciones, que esperamos que puedan encontrar una solución pacífica a esta situación. La ONU se Mm, reunió me parece que en su Consejo sí. de Seguridad para establecer su postura sobre la inserción del Estado palestino a esa organización, que hasta ahora está como un Estado observador, pero no como un Estado miembro. ¿Cómo ves las encuestas locales, nacionales, sobre lo que va a pasar el 19 de mayo en el país? Ojalá que la gente pueda valorar, yo no desmerito ninguna encuesta, pero
si todas las encuestas señalan que el grave problema que tienen los ciudadanos es el del alto costo de la vida, es el de la inseguridad ciudadana, el de la delincuencia, es de la incapacidad de poder conseguir empleo, quiere decir que estamos ante un gobierno que no le ha dado respuesta a los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Si eso es así, ¿por qué darle otra oportunidad? ¿Por qué no pensar darle una oportunidad a una persona aprobada en su gerencia, en su concepto de Estado, como por ejemplo Abel Martínez, que donde en cualquier escenario que ha estado, lo ha hecho bien? El mejor alcalde que ha tenido la República Dominicana, una organización, un orden espectacular en Santiago, y decir que durante estos 8 años que ha sido alcalde, ha sido el alcalde más transparente, no lo digo yo, lo dice el SISMAP, que mide los niveles de transparencia de las municipalidades y en estos últimos años controlado por un partido opositor al nuestro. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Yuri Enrique, candidato a diputado por la circunscripción 1 por el PLD en las próximas elecciones. Agradecerte tu presencia. Muchas gracias. A ustedes agradecer también que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.